Muy buen día. El día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre la prevención de violencia feminicida. Les hablaremos de las definiciones de violencia, cómo se da el ciclo de esta violencia, la impartición de justicia como la prevención y las acciones que se pueden dar. Mi equipo está conformado por Patricia Luis Sanguínez, Viridiana Hernández Vargas y Jocelyn Vallejo Cruz. Bien, para comenzar tenemos que saber de qué estamos hablando y para eso es importante conocer las definiciones que la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en sus diferentes artículos integra la violencia como feminicidio, la violencia física, la violencia psicológica como violencia sexual. Violencia como feminicidio es la forma externa de la violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos tanto públicos como privados. Se conforma por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social y del Estado. Culmina en muertes violentas de mujeres. Violencia física. Este es un tipo de violencia que refiere a cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar lesiones, ya sean estas internas o externas o ambas. Puede presentarse en cualquier ámbito, ya sea de pareja, en la familia, la escuela, el trabajo, instituciones o la comunidad, que estas pueden llegar a último extremo a la muerte. Una agresión al cuerpo de otra persona y que se hace por medio de contacto directo con el cuerpo, ya sea golpes, rasguños, jalones, o bien mediante la limitación del movimiento, ya sea atadura o confinamiento. Violencia psicológica. Se refiere a un acto o omisión que daña la estabilidad psicológica. Esta puede consistir en abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a caer en depresión, en aislamiento, a la devaluación de la autoestima e incluso al suicidio. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrade o perjudica al cuerpo y o la sexualidad de la víctima, que por tanto atente contra su libertad, su dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como un objeto. Estas manifestaciones van desde el acoso callejero que se da mediante los piropos o el exhibicionismo hasta el abuso sexual, la violación y la trata de personas con fines sexuales. Ciclo de violencia. Ahora es importante conocer algo que es muy característico de la violencia tanto física como psicológica, la cadena de eventos que se genera en las relaciones de pareja. Se llega a la aparición sistemática de una serie de fases que se repiten cada cierto tiempo y que atrapan inevitablemente a la víctima en un ciclo que no le es fácil de identificar y mucho menos salir. El ciclo de la violencia tiene 3 fases. Fase 1. Acumulación de tensión. En esta fase, el agresor se encuentra en una fluctuación constante de su estado de humor, que genera una inmensa ansiedad e incertidumbre en la víctima. Fase 2. Explosión. Esta fase tiene por objetivo modificar de forma drástica la conducta de la víctima, dándole una lección. En ella se hace uso del maltrato físico, psicológico o sexual, pudiendo dejar secuelas a nivel físico o psicológico. Fase 3. Luna de miel. Aplica el refuerzo positivo. El agresor modifica su conducta hasta convertirse en el hombre perfecto. La víctima vuelve a confiar en la relación. Si la víctima había intentado buscar ayuda, desiste de su intención. Este cambio de conducta del agresor dura hasta que la víctima escapa de su control o que su comportamiento no encaja en el patrón de conductas que pueda aceptar, momento en el que vuelve a comenzar el cúmulo de tensión. Prevención y tratamiento del ciclo de la violencia. El agresor puede cambiar su patrón de conducta si lo desea, pero debe de ser consciente de cómo afecta su forma de actuar a su pareja. Debe reconocer su propia vulnerabilidad. Un hombre violento o maltratado repite las conductas aprendidas. A la víctima es indispensable proporcionarle apoyo psicológico, creerle cuando se acerca a buscar ayuda, cuando nos platica sobre lo que está viviendo, generarle un respaldo emocional de forma que pueda volver a confiar y modificar las formas de relacionarse.
Impartición de justicia. Especialistas en políticas públicas señalan que no es necesario crear nuevas leyes o acciones para frenar la violencia contra las mujeres. Afirman que basta con reforzar e implementar las que hay. Es indispensable fortalecer a las autoridades de procuración e impartición de justicia mediante capacitaciones y recursos. Estudios realizados por el Centro de Investigación y Educación Superior especializado en Ciencias Sociales, el CIDE, evidenciaron que los ministerios públicos especializados en los estados no funcionan, y la razón no es que el personal no esté capacitado, sino que estas agencias enfrentan serias limitaciones en recursos materiales y humanos, que impiden la implementación de un modelo de atención integral. Algunas acciones propuestas en el Plan de Emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México son: en cuanto a la prevención, acciones coordinadas en las zonas prioritarias y a través de las coordinaciones estatales para la construcción de paz. Fortalecimiento de la coordinación entre autoridades locales y federales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Un registro nacional del sistema público concesionado. Recuperación de espacios públicos con enfoque de ciudades seguras y espacios libres de violencia. Seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje. Desarrollo de aplicación para teléfonos móviles como enlace al 911. Campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. En cuanto a la justicia, auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, a fin de identificar líneas de investigación y problemas estructurales. Impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. En cuanto al aspecto de atención, adopción del paquete de servicios esenciales para mujeres víctimas de violencia que incluye servicio en áreas de protección y seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente hijas e hijos menores de edad, así como de dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidas. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU.